muchos de los que interactuamos con la misión le informamos a la misión de cosas que estaban muy mal en nuestro país. Y finalmente, la República no da cumplimiento a esas recomendaciones. Perdón por la interrupción, pero No se quería agregar preocupe, eso. no se preocupe. Primero tengo que decir que son recomendaciones, son sugerencias, no son exigencias de la Unión Europea tiene con Paraguay porque no podemos hacer algo así. Son recomendaciones, como se hacen recomendaciones entre socios, entre amigos, que pero son basadas en la experiencia que tenemos al interior de la Unión Europea y también en muchísimos países del mundo donde hacemos misiones de observación electoral que quiero destacarlo, siempre se hacen bajo el pedido del país que es nuestro huésped. Así que estas 49 recomendaciones se hicieron en el junio-mayo del 2013 y luego hubo una misión de seguimiento en el 2015. Esta misión ha publicado un informe en el 2015 que es público, es accesible a todos en el sitio web, donde se dice que unas se hicieron, otras se están haciendo y otras todavía, bueno, en el 2015 no se hicieron. Sobre todo las más complicadas son lo que comportan nuevas leyes o cambios de leyes existentes que tardan más tiempo. Y hasta ahora no tenemos una observación, un juicio sobre lo que se hizo entre 2015 y noviembre o diciembre de 2017. No, yo ya le cuento, embajador, que en realidad no se avanzó nada, porque en el tema de financiamiento político, que para nosotros es el fundamental, la norma, la mayoría oficialista del gobierno, o sea, el presidente Cartes, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, logró frenar la reforma de la ley de financiamiento político, que es una de las leyes fundamentales. Ustedes en la Unión Europea tienen, por supuesto, normas muy rigurosas de financiamiento político. Nosotros quisiéramos un cuarto de la que ustedes tienen, pero el presidente de la República se opuso. Entonces estamos con un problema que ahora este proceso electoral que arranca ahora con las elecciones internas se hace sin financiamiento, sin control del financiamiento político. Sí, lo que hemos visto ya en el 2015 que esta ley todavía no se había adoptado, había también unos problemas de implementación de la ley existente en el 2015, pero es lo que van a observar y serán, si es el caso, en junio de 2018, tras de las elecciones, el informe dirá que esto no se logró todavía. Pero eso es el proceso, se observa y luego se pone un informe final. Nosotros pensamos que observar elecciones de una manera da una legitimación importante a un proceso electoral, en el sentido que si una observación electoral dice que las cosas fueron buenas, todo el proceso electoral es legitimado. Al mismo tiempo, se legitima si hay seguimiento de las recomendaciones. Y eso es lo que vamos a destacar con mucha atención en el 2018. Claro, ahí, embajador, viene una cuestión que para nosotros los paraguayos es muy complicada. Yo voy a reiterar un poquito lo que estábamos señalando al principio de la conversación, y es que la misión de 2013 trabajó muchísimo sobre la información que recepcionó. Es decir, no es que el informe de la Unión Europea es como un informe tutelar, sino que es una reflexión de lo que la propia sociedad paraguaya está expresando como preocupación. Eso en primer lugar, porque es muy importante hacer la diferenciación entre tutela y proyección. Son cosas muy distintas. Pero ahí viene, embajador, una cuestión que a nosotros nos preocupa mucho. Este proceso que en 2 semanas que tenemos elecciones, se va a financiar total, lo que nosotros en Paraguay decimos, usted habrá escuchado ya la expresión, se va a financiar totalmente en negro. Y en consecuencia, no sabemos a ciencia cierta, aunque tenemos certeza de que va a ocurrir, no sabemos el porcentaje, de qué parte de esa financiación viene del narcotráfico o de operaciones ilegales, como por ejemplo el contrabando de cigarrillos. Y en consecuencia, yo no sé si la Unión Europea va a decir, che, esto viene legítimo cuando tenemos ese problema. Está tocando un punto importante, porque
nuestra experiencia en la Unión Europea es muy diferente de lo que prevé la ley aquí en Paraguay. También porque la justicia electoral que se ocupa de las internas en la Unión Europea, yo por ejemplo no conozco ningún país donde la justicia Claro, electoral se ocupa de las internas, porque las internas son cosas de los partidos. son cosas de los partidos que deciden más o menos como quieran, según sus reglas e incluso según su nivel de financiaciones. Aquí, por lo que vemos, observando la situación política, las internas son muy importantes. Son muy importantes y por eso nos vienen muchas preguntas sobre la financiación de los varios precandidatos en las internas. Claro, o sea, ahí, embajador, te quiero explicar una cosita porque efectivamente nuestro sistema electoral tiene particularidades, es más parecido al norteamericano que al europeo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un sistema electoral de dos escalas, o sea, que es la interna, que es obligatoria para todos los partidos, porque el artículo 118 y lo siguiente de la Constitución ordenan que los partidos se organicen en forma democrática y la garantía es esta. Y después viene la elección nacional propiamente. O sea, es como una elección en dos turnos, digamos. Ahora, a mí la parte que me preocupa un poquito, y por eso me pareció importante hablar con ustedes, con la Unión Europea, digo, es que el escalón número 1, que es donde efectivamente entra el dinero grueso, el dinero verdadero entra en este escalón, ese no esté monitoreado. El otro ya es mucho más formal, el segundo escalón, digamos, pero donde se definen las cosas, y usted estará viendo esto ahora en el proceso, es ahora. El otro ya es como más formal nomás. Sí, no, entiendo que mirando al resultado final, mirando a la campaña que ahora para las internas, efectivamente me doy cuenta que son muy importantes. No es tradición de la Unión Europea observar internas y como yo sepa, nunca lo hicimos en ningún país del mundo. Claro que nosotros vamos a observar si esta es la decisión final de la señora Mogherini a partir antes del principio de la campaña electoral. Pero no podemos ignorar lo que nos van a contar los medios, la sociedad civil, las instituciones, los partidos políticos de lo que pasó antes. Así que no sé en qué medida el informe final puede incorporar también lo que pasó hasta el final de febrero, pero seguro que va a incorporar tras de febrero. Dos cositas, embajador, y le dejamos libre. Nosotros tenemos en Paraguay una experiencia traumática que estoy seguro que lo habrá, que lo habrá estudiado en algún momento, que fue el fraude que convirtió en candidato presidencial a Juan Carlos Guasmosi. Estamos hablando de las elecciones del año 1993. O sea, hoy sabemos, por confesión de los autores, ¿verdad?, que el señor Guasmosi fue elegido candidato del Partido Colorado mediante un fraude electoral. Lastimosamente tenemos sospecha y temor de que el señor Cartes está con la intención de hacer algo parecido. Si esto ocurre y ustedes no lo ponen en el informe, correríamos el riesgo de ver legitimada una elección el 22 de abril con candidatos fraudulentos. ¿Qué reflexión le merece esa situación que ya ocurrió? No estamos hablando de una hipótesis, en Paraguay ya ocurrió, 1993. Bueno, yo creo que muchos pasos por adelante se hicieron desde el 93 en la justicia electoral, en el manejo de las elecciones. Es que ahora, claro, hay varios elementos que entran en juego. Probablemente campañas electorales necesitan muchos fondos y eso es algo que vamos a observar. Como le he dicho, la misión electoral es muy consciente de la importancia de las internas. No tiene un mandato para observar las internas, pero vamos a ver cómo incorporar las reflexiones de lo que pasó, de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar hasta el final de febrero, cómo lo vamos a incorporar en el informe final, porque aunque sea fuera del mandato, nos damos cuenta que es importante y que no se puede completamente ignorar si es una parte fundamental que lleva al resultado final.
Y la segunda sobre esta cuestión, después hay una preguntita aparte que me viene, porque nosotros tenemos en los medios de comunicación un punto de atención que me gustaría mucho saber si ustedes en la misión de la Unión Europea y sobre todo, porque yo estoy seguro que la embajada está trabajando con proporcionar la información a la gente de la misión. Y es el siguiente punto. Los sistemas de control en nuestro esquema electoral, embajador, están diseñados para el mutuo control. Es decir, en aquellas mesas donde hay agentes de los movimientos, el fraude es realmente muy difícil, es muy difícil. Y la experiencia histórica que tuvimos en 30 años de ejercicio es que esto fue exitoso. Ahora, acá hay un elemento que se está incorporando nuevo con respecto a años anteriores que se llama, o que nosotros denominamos el software del sistema de transmisión rápido de datos electorales. Sí, sí. Y es ahí donde queremos saber si ustedes tienen por lo menos nota de que hay preocupación acerca de si esto va a ser o no transparente. Y te voy a explicar rápido por qué. Porque el presidente de Justicia Electoral, al contrario de lo que pasó en los años anteriores, es un señor que trabaja directamente para el señor Cartes. El señor Jaime Bestard, al contrario de los 25 años anteriores, es el primer presidente de Justicia Electoral que está absolutamente comprometido con el proyecto político del presidente de la República, lo cual para nosotros es dramático. Pero esto implica una cuestión sobre el software de transmisión que a las 10 de la noche del 17, por ejemplo, nos va a dar resultados electorales. ¿Hay notas sobre eso? ¿Hay algún elemento? Bueno, la misión que si se decide así va a venir y va a quedarse 2 meses entre final de febrero y final de abril, comporta un experto informático que es experto de software electorales y que lo hizo en varios países del mundo. Lo que va a pasar el 17, claro que no lo podemos tener en cuenta ex post, no lo podemos tener, no estamos aquí el 17 para verificar, pero hay expertos y también en las recomendaciones hemos destacado como la importancia de garantizar con medidas concretas la independencia judicial, lo que significa independencia judicial del Poder Judicial o de la justicia electoral. Clarísimo. Eso es muy importante, lo vamos a observar seguramente. Pero incluso independientemente de que la misión resuelva, digamos, permanecer o no, incluso a nivel político la embajada debería tomar nota de ese tema, ¿verdad? Ah, claro, claro. Ese es otro aspecto, que la embajada sigue siempre la parte política, la parte económica, la cooperación que tenemos con Paraguay y enviamos informes regulares a Bruselas sobre esta situación. Sí. Último, embajador, y agradeciéndole muchísimo el tiempo y la gentileza de haber venido hasta aquí. Estamos viendo el tema hondureño. Y lo estamos viendo con mucha pena porque el tema hondureño para nosotros es la confirmación, o yo por lo menos lo digo claramente, de que no tiene que haber reelección. Porque cuando hay reelección pasa que el presidente de la República usa el aparato del Estado para torcer la voluntad popular. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen de lo que pasa en Honduras? Bueno, primero, Honduras es uno de los países donde estamos teniendo misión de observación electoral europea. ¿Están ahí ahora? Estamos ahí con una misión muy grande y mis compañeros me envían regularmente mensajes, WhatsApp o Facebook diciendo lo que está pasando. Ahora están recontando los votos y hasta que no se termine este proceso no podemos salir con mucho comentario. La misión de observación electoral salió con un comentario bastante neutro el martes pasado, pero luego pasaron muchas cosas. Y sé que se están... unos tenían ya que volver en Bruselas o en sus países, pero se quedan ahí para seguir observando porque hay una preocupación bastante grande que se resuelva todo de manera pacífica y sobre todo democrática, como también lo ha dicho el Papa ayer en el Ángelus del domingo.
que espera que se puedan resolver de manera pacífica y democrática esta situación. Claro, para mí, o sea, Honduras y otros países son elementos que nosotros tenemos que capitalizar como experiencia para Paraguay. Digamos, a mí, o sea, con todo respeto, yo tomo Honduras para mí es una cuestión para saber cuál es el modus operandi de ustedes, ¿verdad? En esta situación. Y por qué de repente los paraguayos consideramos que es hay un cierto nivel de seriedad en las misiones de la Unión Europea y no en otras. Esto también hay que decirlo, porque hay gente que viene de turismo. Esto es de Honduras, esto que estamos viendo atrás en imágenes es lo que está pasando en Honduras. Entonces, ¿por qué hay ese nivel de seriedad? O sea, ¿por qué se considera que ustedes tienen un trabajo como que más serio que otras misiones? Y es porque sencillamente ocurren casos como Venezuela, por ejemplo, que le dicen, no, aquí ustedes no entran. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que las dictaduras y los regímenes corruptos no quieren examen internacional. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Venezuela? Nos lo estamos preguntando todos. Nosotros esperamos que cuando habrá elecciones en el 2018, estas elecciones sean democráticas y podemos enviar una misión de observación electoral. Pero ahora mismo no la pueden hacer. La idea de hacer elecciones democráticas es justo con muchos otros problemas de legitimación que tenemos. Es una de las razones por la cual la Unión Europea adoptó sanciones hace un par de semanas contra Venezuela. Para entender nomás, embajador, ahí, supongamos que en nuestro país ocurre el peor escenario, que yo no lo descartaría. Viendo el golpe de Estado que intentó el señor Cartes el 31 de marzo, yo no descartaría que el 17 de diciembre intente algo parecido. Pero supongamos ese peor escenario, supongamos. ¿Cómo es el procedimiento para que la Unión Europea tome una decisión punitiva? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el procedimiento? No estoy pidiendo un posicionamiento, estoy pidiendo una explicación del procedimiento. Bueno, antes de todo me habla del 17 de diciembre que para nosotros sigue siendo la manera... Entiendo, pero supongamos que queda en evidencia que se produjo un fraude, ustedes toman nota de eso y eventualmente esa nota entra en el esquema de consideraciones de la misión. Bueno, sí, claro. No sé si ha notado que la Unión Europea tardó unos meses más con respecto a otros países a adoptar sanciones, porque es un procedimiento más largo que tiene en cuenta la situación democrática, la represión que hubo, la situación de los ciudadanos que sufren hambre, falta de medicamentos y cualquier otra cosa. Y el procedimiento es que hay una propuesta que viene de la Unión Europea que se discute con todos los 28 Estados miembros, que se adopta para los ministros de los Asuntos Exteriores de los 28 Estados miembros de la Unión Europea y luego se aplica, como fue hace un par de semanas. Y estas sanciones que hemos adoptado son interesantes porque se pueden incrementar o son reversibles, son muy flexibles, dependen de cómo reacciona, de cómo se comporte. Y hubo una primera reunión con la oposición la semana pasada en Santo Domingo, parece que habrá más antes de Navidad, sí, pero tiene que llevar a algo concreto y que sea bien para la población, para la gente, porque si no lleva a nadie concreto, claro que no podemos seguir así. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo único que le digo es, pongan alerta a la oficina el 17 porque no estamos en buenas manos. Así que muchísimas gracias por esta conversación realmente muy clarificatoria y bueno, todo nuestro apoyo por supuesto para el trabajo que están haciendo. Muy amable. Yo agradezco, prometo que vamos a estar alerta. Yo también estaré aquí en el país, claro, sin problemas, y vamos a seguir, a observar y monitorar todo lo que pasa con nuestro tan amado Paraguay. Muchísimas gracias. Era el embajador Pablo Berzotti, que está aquí, es el jefe de la misión de la Unión Europea en nuestro país.